La idea que pensé para abordar la cuestión de los procesos de análisis de documentos históricos es vincular un poco primero esta técnica de análisis más historiográfico y después pasar a una cuestión más de las investigaciones históricas en el campo de la educación física. En ese sentido, una cuestión que hay que tener en cuenta es la vinculación del trabajo de análisis de documentos históricos con la práctica en el archivo. O sea, el archivo como espacio donde se van a encontrar esas fuentes va a ser clave para pensar el proceso de construcción y análisis de los datos. Y eso vinculado a otra cuestión que es básicamente la perspectiva teórica que tenga el investigador. O sea, no se va a poder pensar la metodología de análisis histórico por fuera del enfoque conceptual y el problema de investigación que tenga el investigador. Con esas dos cuestiones ahí circulando, lo primero que hay que ver es la cuestión de la materialidad del archivo. Hay una cuestión que fue cambiando en los últimos años que son los procesos de digitalización de los archivos, lo cual modifica mucho tanto el proceso de análisis como el proceso en sí de la investigación. ¿A qué me refiero con esto? Las investigaciones que yo realicé y donde hice trabajo de archivo sistemático fueron principalmente en el campo del Ejército Argentino y del Ministerio de Educación, trabajando sobre los profesores y maestros de esgrima. Y ahí el archivo era principalmente en papel, o sea, eran legajos donde uno podía acceder y en base a ese trabajo iba concatenando la búsqueda, o sea, iba materializando en el devenir de la investigación en base a las interpretaciones que iba haciendo por dónde seguía esa indagación. En cambio, en el archivo digital, que se realiza a partir de criterios de búsqueda, eso modifica mucho el proceso de tanto de análisis como de interpretación del fenómeno. ¿Por qué? Porque se generan fragmentos y uno a veces pierde la idea del conjunto. Esto me hace acordar un poco, y yo lo asocio con la idea de la artesanía, cuando él analiza la cuestión de los arquitectos y los usos de los elementos informáticos para materializar la idea de la obra. Lo mismo pasaría cuando uno piensa la interpretación del fenómeno, a mi modo de ver, en la diferencia entre el archivo digital y el archivo en papel. En nuestro caso argentino, el archivo es principalmente en papel, pero en los últimos tiempos el Ministerio de Educación de la Nación empezó a digitalizar y al mismo tiempo el archivo digital permite muchas cosas. Las bibliotecas españolas y alemanas te dan una amplitud de temáticas que serían impensadas. Es más, una vez se accede más fácil a esos casos empíricos que al nuestro, o accede a nuestros casos empíricos en esos lugares, como Caras y Caretas está editada o está digitalizada en repositorio español, o sea, entonces tiene muchas posibilidades esta cuestión en términos de magnitud, pero tiene estas cuestiones al momento del análisis. Y otra cuestión que me parece interesante pensar es el cambio de el trabajo por un lado, antes era recolectar la información, ahí había un punto que era clave, o sea, hacerse del archivo ya era un trabajo en sí bastante tedioso en el sentido de el tiempo que insumía y que presentaba o daba a que uno se disperse. O sea, en el trabajo de archivo uno iba encontrando vetas que en un principio no había planteado, y si uno es un poco disperso, uno sigue por caminos que... Iba encontrando hongos también. Exactamente. O sea, uno tenía momentos de... mirá esto que nunca me lo había imaginado, y a veces uno lo hace correrse un poco de la investigación, como yo siempre lo cuento. O sea, la dimensión de los maestros de esgrima terminó saliendo por una desviación de este camino, buscando a los profesores de educación física, que dije, voy un día a un archivo, y eso es imposible, ir un día a un archivo, y me llevó a estar un mes todos los días de la semana recorriendo los legajos de los maestros de esgrima del ejército, entre los que estaba el caso de Amavet, para el más conocido en nuestro campo, ¿no? Pero digo, esa búsqueda del material llevaba implícita un análisis in situ de un volumen reducido de material. En cambio, la emisión de la digitalización ha abierto mucho más
y también cambia el volumen de trabajo y la modalidad de análisis, pensando en los análisis de las fuentes, donde se pueden hacer procesos más ligados a la cuantificación, como la metodología que se usa mucho para trabajar con la prensa, que está en relación al análisis de contenido. La prensa en términos cuantitativos está en relación al análisis de contenido, la fuente gráfica, mejor dicho. Entonces, el trabajo de archivo está jugando, y el análisis está jugando, por un lado, entre la materialidad de la fuente y la perspectiva teórica. Si uno piensa en algún metodólogo del trabajo de archivo, es muy complejo pensarlo sin tener en cuenta la perspectiva teórica de la historiografía en la cual uno se inscribiría. Para eso, si uno lo piensa en términos más de un texto metodológico, de una instancia metodológica, una cuestión que siempre hay que hacer es leer autores que hacen historiografías para recorrer el proceso que hicieron. O sea, un ejemplo claro es El queso y los gusanos de Ginsburg. Nos enseña cómo trabajar con expedientes, o sea, porque el texto en ese sentido, además de analizar el caso empírico, nos presenta un buen recorrido de cómo es ese tipo de análisis. Bien. Pero hay dos textos que son clásicos vinculados al trabajo en archivo. Uno que es La atracción por el archivo, y otro que es un libro que acaba de salir de Lilia Caimari, que es una historiadora argentina, que es La vida en el archivo, donde dan cuenta esos recorridos y esos devenir de la investigación a partir del trabajo de archivo y el análisis de las fuentes durante el proceso de la investigación. También hay que tener en cuenta que en ese devenir lleva a que uno tenga que ir seleccionando, y eso va a ser parte también del análisis. Bien, justo ahí te iba a hacer una pregunta en ese sentido. Digo, para un joven investigador, accede a este material, y ahora el que llega la hora de sistematizar, de hacer fichas, por ahí, bien. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Primero, una primera cuestión, que una característica del análisis de este tipo de... A ver, esto también vamos a volver a lo anterior. La digitalización ha llevado a que uno primero acumula el material y después lo lee. Y eso lleva a que cuando está analizando el material se da cuenta que le faltan cosas. Eso es una primera cuestión. O sea, uno tiene hoy en día la tendencia de ir al archivo un día, digitalizar todo con un escáner, con una cámara fotográfica, o bajarlo de internet y después analizarlo. Y otra modalidad que es que a mí me pasaba porque no me permitían sacar fotografías, es analizar el material in situ, que te implicaba ahí las derivaciones. En ese sentido, respondiendo en parte a tu pregunta, lo que pueda, la primera dimensión está justamente en la categorización del material, para ordenar el material en esas claves analíticas que uno se planteó, ¿no? Porque si no, uno tiene un caos absoluto de que todo material de por sí puede llegar a resultar atractivo, llamativo e interesante, pero tiene que uno poder tener un criterio para poder analizarlo, ¿no? En ese sentido, la clave, a mi modo de ver, es las tabulaciones del material y el orden en el material, porque en el trabajo de archivo hay que ser riguroso con ese archivo, o sea, tanto en su organización temporal como en la profundidad del análisis. Sobre todo en los análisis históricos, uno no puede estar saltando temporalidades o no atendiendo a eso por un lado. Y otra cuestión es que uno tiene que ser riguroso en el trabajo con las fuentes, riguroso en términos de ser fiel a la fuente y ver qué me ayuda para comprender el fenómeno, y riguroso en términos conceptuales en base a la perspectiva teórica que uno tenga, ¿no? Más instrumentalmente, siempre llevar como una receta, un ABC de que uno fue aprendiendo en el archivo, llevar índices del material, poder tener un espacio donde uno vaya registrando cada segmento, porque después encontrar en el volumen es muy complejo, sobre todo cuando uno accede por búsquedas de internet. Eso, el mismo criterio de búsqueda dos veces no se aplica. Y lo mismo en el archivo vos vas un día y tenés acceso a algo y otro día no lo tenés. Entonces tenés que, en ese sentido, ser ordenado. Y por otro lado, o sea, sería la primera parte, y mantener, como decía recién, el índice. Y por otro lado, la categorización del material. Que eso funcionaría, podríamos llegar a decirlo,
como uno trabaja cuando hace trabajo de campo etnográfico, o sea, ir pudiendo identificar las categorías sociales de los actores, no pensando que ese material es un documento que no lo construye un actor, o sea, ese documento pertenece a un contexto y uno tiene que analizarlo en ese contexto, identificar claramente quiénes fueron los interlocutores que identificaba el destinatario de ese documento. Es decir, si yo pienso en un documento curricular, de un diseño curricular de un profesorado de educación física, que es lo que yo trabajo, bueno, ese documento estaba destinado a proponer y legitimar una determinada concepción disciplinar para que otros profesores de la otra instancia cumplan. O sea, lo construyeron profesores de educación física con un fin. Muy distinto es, ejemplo, un legajo militar de un maestro de esgrima. O sea, el legajo militar de Amabet, cuando uno lo analiza, estaba destinado a su recorrido profesional, sus ascensos y sus sanciones y sus ponderaciones, digo, sí. Todo. O sea, esos documentos fueron construidos con contextos particulares y hay que tener en cuenta al momento de analizarlo. Eso me parece clave. O sea, pensemos en la prensa. Muchos de los trabajos historiográficos de la educación física se basan en la revista El Monitor o La Obra, digo, como fuente primaria. Sí. Esos documentos estaban destinados a promover determinadas ideas al resto de la comunidad educativa. O sea, tenían como destinatario esos documentos a un público, y al mismo tiempo los actores que los construyeron estaban dentro de tramas, y eso forma parte también del análisis de las fuentes históricas. Es decir, si yo no tengo en cuenta que Romero Bres escribe en la década del 20 una serie de propuestas en su revista de educación física tensionando con otros grupos, si no comprendo la trama en la cual está inscrita esa producción, mi análisis va a tener muchos sesgos. Claro, o sea, es como lo mismo que pasaría en una entrevista en profundidad. O sea, el actor es una construcción dialógica. Lo que sí ahora uno tiene que hacer hablar al documento, porque el documento solo de por sí no habla. Ese es el tema, y uno se pregunta qué quiso decir muchas veces. Y ese es el trabajo, me parece, poder ir comprendiendo, bueno, a qué interlocutores están pensando, en qué discusión había en ese momento, cómo se están moviendo esos actores. Eso me parece que es clave al momento de analizar, y eso es lo que uno a veces tiene en cuenta al momento de estar leyendo el documento y viendo para dónde sigue, porque para ir armando el recorrido. Bien. Alejo, acabas de terminar tu tesis, me estabas contando. Sí. Y bueno, por ahí transmitirle un poco la experiencia a los jóvenes investigadores. Bien. ¿Qué problemas te encontraste? Más allá de los hongos, ¿no? No, sí. El problema básicamente de escribir una tesis, a mi modo de ver, es la tesis se escribe, o sea, no es un imposible, no. La tesis requiere sistematicidad en el trabajo, básicamente. No es una cualidad de uno, sino es dedicarse todo el tiempo, o sea, por un tiempo acotado, o sea, que parezca largo, 4 años escribir una tesis. En realidad 4 años es el proceso de la investigación, digo, pero estar 4 años pensando el mismo tema y trabajando sistemáticamente sobre eso. Lo que implica, justamente hay un punto ahí, es evitar las derivaciones de los temas. Cuando uno está haciendo la tesis, lo primero que se les ocurre, uno va haciendo el trabajo de campo, es esto es muy interesante, esto es muy interesante, esto es muy interesante. Recortar. Exactamente, estar recortando permanentemente y evitar los temas satélites, que a uno siempre le parecen extremadamente llamativos, pero cuando uno quiere terminar la tesis hay que decir, bueno, lo anoto, esto va a ser parte de otra investigación, o es más, puede formar parte de la misma tesis, plantear el hecho de que surgió de esa misma tesis, pero llegar a un punto de decir, bueno, trabajo sobre esto. ¿Por qué? Porque lo que pasa habitualmente es que uno está permanentemente redefiniendo el problema, parecería. Que uno sí, efectivamente está reflexionando sobre el problema, pero tampoco cambiándolo para cualquier derivación que me implique el campo empírico. Esa es una cuestión. Y la segunda cuestión es poder dimensionar. A ver, uno cuando piensa en la investigación y el trabajo de campo, dimensiona unas determinadas cuestiones. Sobre las fuentes que va a trabajar, sobre la disponibilidad de las mismas y demás. Ahora bien,
también tiene que uno ver qué puede llegar a ser y qué puede ser factible de hacer. O sea, uno se imagina determinados accesos. Ejemplo, yo iba a trabajar con los programas de los profesorados de educación física de 5 instituciones en un periodo de 20 años, lo cual llegué a recolectar alrededor de 400 programas de materias. Bueno, cómo trabajás con eso te implica después poder tener la habilidad de poder reducirlo para que sea un volumen manejable. Claro. Y al mismo tiempo vos te imaginás analíticamente acceder a determinado material y después no accedes porque hay instituciones que no te lo permiten. Entonces, ir sorteando eso y tomar decisiones. El proceso de la investigación es básicamente eso. Tomar decisiones es decir, bueno, voy por acá y hasta acá llegué, en el sentido de que yo, ejemplo práctico de mi investigación, yo iba a trabajar sobre las perspectivas de los profesores y estudiantes, analizando documentos escritos, entrevistas y un trabajo más cuantitativo. Bueno, ¿era posible hacer todo eso? Bueno, llegó un punto que tuve que decir, bueno, la perspectiva de los estudiantes... ¿Contrato 10 personas más? O... Exactamente, quedan para otra instancia, porque no, uno solo tiene que ver la factibilidad de la investigación. Uno siempre dice, bueno, queda muy bien plantear ese problema y poder hacer esa triangulación y esas comparaciones, pero ¿es factible que yo solo lo pueda hacer en el tiempo que tengo, con los recursos que tengo? O sea, eso es una cuestión que siempre hay que tener en cuenta. Por ejemplo, para poner un ejemplo de cómo se han usado los estudios historiográficos y cómo a veces hay que saber bien elegir la fuente y cómo acotar. Julio Friedenberg, que tiene el libro de la historia social del deporte, analiza distintos diarios, La Prensa, La Nación, pero él se focaliza en uno de ellos en su tesis, que es el diario La Argentina, porque ese periódico le permite ver determinado proceso.